Una aclaración que a lo mejor les puede servir es que el poeta Ramón Silva escribe poesías que están basadas en la sonoridad del guaraní, en la oralidad nuestra, en la oralidad de nuestra lengua. Y no tienen rimas ni métricas, sino que simplemente lo que él dice que son poesías para escuchar. Voy a recitar a mí me gusta decirle que es una poesía de cuna. Él dice que es una poesía nomás, pero a mí me parece que es de cuna porque los que nos criamos y tenemos la cuna guaraní, no nos decían arrorró, ¿no es cierto? Nos decían torerorero, tororerore, do que sei comita, que jape, mainumbu, oipuso y pepó. Tu vente, Gina, peina, yasu, umae kuhuje, carai pujare, oyere, oyere, pe okare, o watakiriri, tororerorero, tororerore, oketa mamita, omotu majesa, emaente, jese, emaente, osapumima, omotu majesa, tororerorero, tororerore, eipete bebuimi, eipete, eipete, carai pujare, nitao que se luau era jaja, ojeka, ojeka, doyuhui maebe, que huimita, o que mamita, que jape, peteima y numbu, kirijame, omohue y pepo, toquente mita, terejó carai pujare, carape terejó, terejó yo pombe terejó, o que mamita terejó, tororerorero, tororerore, o que mamita, toque angakatu, toque angakatu, toque, toque.